Buen día, muchachos. Vamos a comenzar con nuestra clase. Solo esperamos que se conecten algunos de los compañeros más. Eh, el asunto se retrasó un poco más de lo considerado, pero ya estamos aquí. Ahora, como les comento, nada más esperamos a que se conecten sus compañeros para que podamos comenzar con la clase del día de hoy. Muy bien, muchachos. Bueno, vamos ya sobre la marcha. Vamos a empezar con la situación de la dinámica, como lo podemos ver aquí en la presentación. Eh, vamos a empezar a combinar los conceptos entre movimiento y fuerzas. Vamos a tocar lo que son los principios de la dinámica. Nos vamos a dar cuenta que a diferencia de la primera ley de Newton, aquí nosotros al tener una resultante en la sumatoria de fuerzas o en su momento en la sumatoria de momentos, valga la redundancia, esto nos va a provocar un movimiento. Nosotros vamos a determinar cuáles van a ser esas condiciones para el movimiento. Vamos a abordar directamente lo que es la segunda ley de Newton, que nos dice que la sumatoria de fuerzas aplicadas en un punto es igual a la masa por la aceleración. Entonces, esa va a ser, digamos que nuestra parte básica en lo que vamos a estar sentando las bases de las aplicaciones que nosotros vamos a trabajar. Pero además, vamos a trabajar también algunas condiciones que no están en nuestro temario y nos van a ayudar a comprender cómo es que funcionan algunas situaciones, principalmente cuando tenemos contacto entre dos superficies, entre la superficie de la base de un objeto, perdón, y la superficie del lugar a donde está reposando, donde está apoyándose, ¿ok? Entonces, ese concepto no lo hemos, es de estática, no lo hemos trabajado porque, como les comentaba, no está en nuestro temario, pero es muy necesario para comprender cómo vamos a trabajar. Vamos a pasarnos al editor de ecuaciones y les voy a presentar la situación básica para poder comprender. Vamos a tener una superficie, como lo comentaba, y vamos a tener un objeto sobre esa superficie. Supongamos que es una caja, la que tenemos aquí. Ahora, de forma estándar, nosotros sabemos que el peso está aplicado en el centro de gravedad. Y como ya lo habíamos platicado cuando estábamos trabajando con la situación estática, aunque no lo podamos ver y aunque no veamos un resultado, nosotros tenemos el peso y una fuerza normal
aplicada en este sentido, en el sentido contrario al peso. De forma básica, estos dos van a estar interactuando, ¿sí? Porque ningún objeto se puede despegar de la acción de su peso. Y si este objeto está apoyado en una superficie, la superficie va a responder. Y aquí también inmiscuimos un poquito lo que es la tercera ley de Newton, que para toda acción vamos a tener una reacción. Entonces, para la acción, en este caso en específico, del peso, vamos a tener la reacción de la fuerza normal. Recordemos, también la fuerza normal va a ser siempre perpendicular a la superficie donde se está generando el apoyo del objeto. Entonces, esa fuerza normal siempre va a ser perpendicular, ¿ok? Ahora, supongamos que nosotros aplicamos fuerzas en sobre esta caja o sobre este objeto y tenemos una resultante. Y esa fuerza resultante resulta, valga la redundancia, ser horizontal. Y entonces, con esta fuerza, nosotros vamos a tender a empujar, a mover este objeto hacia la derecha, en este caso. ¿Sí se comprende esta cuestión? Sí, sí. Ok, muy bien. Pero como les comentaba, a toda acción va a generarse una reacción. En lo que es la superficie y su contacto con el objeto, nosotros vamos a tener cierta cantidad de rugosidades. Como bien sabemos, por más liso que sea un objeto, si nosotros nos acercamos lo suficiente con un microscopio para observar, vamos a ver imperfecciones en la superficie. Lo mismo sucede a donde está apoyado. Entonces, debido a ese contacto que hay entre el objeto que está apoyado y la parte a donde está apoyada, la superficie, un piso, una base, etcétera, se va a dar cierta resistencia al movimiento. Y aquí es a donde va a trabajar una fuerza en sentido contrario a la aplicación de nuestra fuerza resultante. Esta fuerza se conoce como fuerza de fricción. ¿Ok? Esa fuerza de fricción, como lo comento, se genera por el roce entre las dos superficies, entre el objeto y el lugar a donde está apoyado. Y la fuerza con la que se va a oponer este contacto al movimiento va a depender de la combinación de superficies. No es lo mismo tener un contacto entre vidrio y madera a tener contacto entre concreto y metal, por ejemplo, o concreto y, perdón, concreto y caucho. Entonces, a esa relación que hay de contacto, la vamos a conocer como coeficiente de fricción. El coeficiente de fricción es la letra mu, en este caso, mu s, para el coeficiente de fricción estática.
¿Ok? ¿Cuándo se considera que tenemos fricción estática? Cuando el objeto está en reposo y cuando el objeto está a punto de moverse en ese lapso. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros vamos a empujar algo pesado? Empezamos a empujarlo de forma gradual. Vamos poco a poco aumentando la fuerza para que nosotros podamos moverlo. Supongamos, por ejemplo, a lo mejor ustedes ya están un poquito más acostumbrados, pero cuando mueven su cama, por alguna razón, no sé, ya no les gustó cómo está acomodado el cuarto y lo quieren reacomodar, quieren reorganizar sus cosas, tienen que mover la cama, la tienen que arrastrar. Para moverla, a veces, dependiendo del material de la cama, hay que aplicar algo de fuerza. Y lo que sucede es lo siguiente. Ustedes empiezan a empujar y empujan y a lo mejor se han dado cuenta o les ha pasado, cuando llegan a cierto límite de fuerza, el objeto nada más de repente se va, ¿sí? Como que terminan venciendo esa resistencia a que se mueva y después para moverlo, para seguir moviéndolo, probablemente en estos casos no se note tanto, pero para seguir moviéndolo ya no necesitamos tanta fuerza. Cuando nosotros despegamos de cero, cuando tenemos que moverlo desde el reposo, necesitamos aplicar una fuerza que va en aumento. La situación se presenta de la siguiente manera. Vamos a simular aquí una gráfica. Y lo que va a pasar con la aplicación del coeficiente de fricción o la fuerza más bien, es que nosotros vamos a tener que aumentar, aumentar, aumentar. Y luego de repente llegando a un máximo, baja. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar aquí? ¿O a qué se refiere esta situación? Vamos a tener que en este lapso desde cero hasta que el objeto se empieza a mover, nosotros aplicamos o se está aplicando una fuerza de oposición, una fuerza estática. Cuando el objeto ya se está moviendo, la fuerza de oposición es una fuerza de fricción dinámica. Y sucede esto, que para que yo siga moviendo ese objeto, ya no necesito tanta fuerza como al principio para que despegue. ¿Sí? ¿Esto por qué sucede? Porque al momento de empezar a mover, pues ya se da una relación diferente entre las dos superficies. Precisamente se trata de la fricción. Las piezas, bueno, más bien las partículas en contacto se empiezan a calentar. Si ustedes tallan dos superficies de manera constante, las dos superficies se van a calentar. Al generarse ese calentamiento hay mucho mayor fluidez entre ambas superficies, ¿sí? Y esto obedece a la siguiente relación. Normalmente a nosotros nos dan los dos coeficientes, tanto el coeficiente estático como el coeficiente dinámico.
El coeficiente de fricción dinámico lo vamos a tomar en cuenta para cuando ya se generen movimientos. Y vamos a tener la siguiente relación. Vamos a tener que el coeficiente de fricción dinámico es igual a 0.75 el coeficiente de fricción estática. ¿Sí? De esa forma nosotros los podemos relacionar si es que necesitamos uno de los dos y contamos con el otro. Entonces, el coeficiente de fricción dinámica va a ser, según los diferentes estudios, en una forma generalizada, equivalente a 3/4 del coeficiente de fricción estática. Y se da por esa situación. Como les digo, a lo mejor a ustedes les ha pasado que tienen que mover algo muy pesado, lo van empujando o lo empiezan a empujar, empiezan a apoyarse en él. Y cuando ya están generando bastante fuerza, nada más de repente, el objeto sienten que se les va, ¿sí? Por esa cuestión, porque una vez que ustedes vencen la situación estática, el objeto se puede decir que fluye. Y para mantenerlo en ese estado de movimiento, pues obviamente, cuando nosotros se nos va, pues tenemos que volver de cero, porque perdemos contacto nada más de repente con ese objeto. Pero cuando nosotros lo alcanzamos a mover y a mantener en movimiento, la fuerza necesaria para mantenerlo moviendo ya es menor. Pues algo parecido, mi buen Edgar, como lo comenta Edgar, nos dice como cuando empujas un carro para que arranque. Es más o menos parecido el asunto. De inicio, pues es a fin de cuentas, se da fricción entre los neumáticos y el piso. Y como lo vemos aquí, se va a dar esta relación. Nosotros necesitamos precisamente de la fricción para poder generar movimiento. Porque si no, ¿qué es lo que sucede? Si no tenemos fricción, por ejemplo, en el caso de los neumáticos patinarían. El lodo, en contacto con algunas otras superficies, pues genera un mínimo de fricción. Entonces es por eso que cuando un vehículo se mete al lodo, empieza a patinar. Ya cuando sale a una parte seca o menos húmeda, pues los neumáticos tienen nuevamente tracción, tienen nuevamente agarre y pues se impulsan un poquito mejor. Probablemente algunos de ustedes que hayan viajado en carretera, en la autopista de aquí a la Ciudad de México, por ejemplo, en esos tramos hay varias partes en donde se intercalan tramos de concreto y tramos de asfalto. Ahí es a donde se logra sentir la diferencia, probablemente con mayor, una sensación mucho más marcada cuando ustedes van en vehículo particular. En algunos autobuses sí se llega a sentir cuando hay ese cambio. Nada más de repente tú sientes que como que el vehículo avanza más o al contrario, el vehículo empieza a avanzar un poquito menos y se debe precisamente a eso. Si el vehículo tiene más apoyo para sus neumáticos, pues obviamente va a lograr avanzar un poquito mejor. Lo mismo sucede con nosotros. Cuando nosotros caminamos, apoyamos los pies de forma que nos impulsemos hacia adelante. Y cuando estamos en una parte lodosa, o aquellos que han caminado en piso mojado, por ejemplo, pues de repente se siente que los pies se van. Y ahí tú no puedes avanzar de manera adecuada, porque no tienes el impulso necesario. Ahora, lo que sucede precisamente en ese sentido, con los neumáticos, por ejemplo,
Lo voy a poner en la parte de abajo. Supongamos que este es un neumático. Y su movimiento, si yo quiero que avance a la derecha, pues obviamente tiene que girar en este sentido. ¿Sí? Aquí también van a trabajar las fuerzas que nosotros vemos aplicadas en otros objetos. Aquí voy a tener una fuerza normal. Aquí voy a tener el peso aplicado. Y en ese sentido, si se dan cuenta, es un tanto similar a lo que tenemos con la caja. Nada más que en este caso, la fuerza se da girando. ¿Sí? Son fuerzas en movimiento circular. Pero si ustedes se dan cuenta, la fuerza se está aplicando en este sentido. Si ustedes lo ven, esta fuerza se aplica hacia atrás. Por lo tanto, nuestra fuerza de fricción, en estos casos, en los neumáticos, se va a aplicar en sentido contrario. Recordemos que va a ser una reacción. Entonces, esa fuerza de fricción va a estar aplicada de esta manera. Lo mismo sucede, como les comentaba, cuando nosotros estamos caminando. Nosotros nos impulsamos, obviamente, sobre una superficie de la siguiente forma. Supongamos que estamos apoyando el zapato. Nosotros estamos caminando hacia la derecha. Entonces, cuando nosotros ejercemos presión, la fuerza que nosotros estamos aplicando es en ese sentido. ¿Sí? De esa forma. Ahora, esa misma fuerza de fricción que con la caja se opone al movimiento, en este tipo de movimientos, en el de los neumáticos y en el de nosotros cuando estamos caminando, es lo que nos ayuda a impulsarnos y poder avanzar, ¿sí? Entonces, de esa manera es que esto trabaja. Y tenemos la fuerza de fricción, tenemos la fuerza aplicada, y aquí obviamente también vamos a tener tanto la fuerza normal como el peso. ¿Sí? De esa manera va a actuar, van a actuar en este caso las fuerzas para que nosotros podamos mover. Ahora, la fuerza de fricción en general va a tener la siguiente equivalencia. Nos vamos a encontrar con que la fuerza de fricción es igual al coeficiente de fricción por la fuerza normal. Y aquí el coeficiente de fricción, bueno, en este caso, si la fricción es estática, el coeficiente de fricción debe ser fricción estática. Permítanme un momento, voy a tratar de componerlo un poquito. Más o menos. Ahí quedó.
Entonces, la fuerza de fricción va a ser igual al coeficiente de fricción por la fuerza normal, ¿sí? La fuerza normal, cuando estamos en condiciones de una aplicación horizontal de la fuerza y una superficie horizontal, la fuerza normal va a ser igual al peso. Pero, si nosotros estamos en plano inclinado o nuestra fuerza está en diagonal, la fuerza que empuja, si esa fuerza está en diagonal, la fuerza normal va a tener que salir directamente de lo que es la sumatoria de fuerzas en Y, ¿sí? Porque tenemos que tomar en cuenta los componentes en Y, tanto del peso como de nuestra fuerza aplicada. ¿A qué me refiero? Vamos a tener lo siguiente. Lo voy a poner aquí arriba. Si yo tengo un objeto en estas condiciones, y se le está empujando, si nuestra fuerza es paralela al plano, aquí la fuerza de fricción va a estar actuando con respecto a la superficie. La fuerza normal, como siempre es perpendicular a la superficie, va a estar trabajando así. Y el peso, como siempre va hacia abajo, vertical, va a estar trabajando así. Y aquí vamos a tener un ángulo alfa, beta, gamma, teta, etc. Entonces, para poder determinar el valor de la normal y el valor de S, de la fuerza de fricción, en consecuencia, obviamente, nosotros tenemos que aplicar una adaptación. ¿Qué es lo que va a pasar? Si se dan cuenta, las fuerzas, en este caso, F, N y Fs, son paralelas o perpendiculares a la superficie del plano, o al plano inclinado en este caso. Entonces, lo que nosotros podemos hacer para facilitar los cálculos es lo siguiente. Si nosotros realizamos las operaciones con estas fuerzas tal y como están, si nosotros consideramos a Y vertical y X horizontal, nosotros vamos a tener que tomar en cuenta los ángulos correspondientes de cada una de estas fuerzas, F, N y Fs. El peso, ese siempre va a estar vertical hacia abajo, entonces siempre va a trabajar en Y, si nosotros lo tomamos en cuenta así. Ahora, un recurso es que nosotros consideremos que esto puede estar presentado en diagonal de esta manera. Voy a poner un poquito más delgado para que no se pierda la fuerza. Así. ¿Ok? Entonces, nosotros podemos presentar aquí una Y y una X alternativos para que nosotros podamos considerar que F en este sentido es horizontal, que Fs también es horizontal y que N es vertical. El único que tendría problema aquí es el peso. El único que tendría ángulo. Pero eso ya simplifica bastante lo que nosotros vamos a aplicar. ¿Sí? De estar utilizando F, N y Fs con ángulo, nos vamos a reducir
a utilizar solamente W con ángulo. Y el ángulo que va a tener aquí es el mismo que tenemos aquí abajo. Este ángulo entre Y W va a ser el ángulo alfa. Obviamente nosotros no vamos a poder trabajar con alfa, porque nosotros normalmente vamos a trabajar con el ángulo que se forma entre X y la fuerza, en este caso el peso. Entonces, podemos trabajar con este otro ángulo. Ya sería cuestión de verlo ya sobre la práctica. Vamos a tener algún ejemplo enfocado a esta situación. No sé si se comprenda cuál va a ser este tipo de recurso. Sí, que se entiende. Ok, muchachos, entonces, por favor, favor enorme, copien los diagramas, copienlos lo mejor posible a conciencia para que tengamos este referente. Porque, como les comentaba, esto nos va a servir de pauta para poder ir trabajando lo que nos toca en esta unidad. Cuando nos digan, considera coeficiente de fricción, esto es lo que vamos a tomar en cuenta. Cuando me digan, no tomes en cuenta la fricción, entonces no voy a tomar en cuenta FS. Prácticamente voy a tomar en cuenta que el objeto se resbala, ¿sí? Que no tenemos fricción. En lo que es el planeta, de forma natural, la superficie con menos coeficiente de fricción en relación a otras es el hielo. Sucede que cuando un objeto entra en contacto con el hielo y se empieza a mover, el hielo se va fundiendo, como lo comentaba. Cuando nosotros hacemos que dos superficies se froten o tallen, se deslicen una sobre otra, las dos superficies se calientan. Y lo que sucede con el hielo cuando se calienta es que se empieza a derretir. Y precisamente al derretirse va a formar una pequeña capa de agua entre las dos superficies, el hielo y lo que esté apoyado en él. Entonces, eso va a provocar que se genere una especie de lubricación y va a hacer que el objeto, pues prácticamente no tenga fricción sobre el hielo. Por eso, para muchos, cuando caminan sobre hielo, ustedes probablemente lo hayan visto principalmente en películas, pues patinan. Y bueno, basado también en algunas cuestiones físicas, es que se entiende que los patines de hielo puedan apoyarse precisamente en el hielo, ¿ok? Pero eso probablemente lo podamos considerar un poquito más adelante. De momento, por favor, nada más confírmenme que tienen las anotaciones que tenemos en la pantalla para que podamos continuar. Ok, muy bien. Muy bien. Y precisamente, bueno, haciendo referencia a otras, sí, muy buena, Edwin, está perfecto, ya lo tienes. Esperamos a los compañeros que todavía no. Eh, ahorita, retomando el comentario que hizo Edgar hace rato con respecto a empujar un carro, y referente a lo que es la fricción. Aquellos que a lo mejor les gusta seguir el automovilismo, probablemente se habrán dado cuenta que en las carreras de Fórmula 1 están siempre muy atentos a lo que es las condiciones climáticas, la temperatura, la humedad y sobre todo cuando se genera precipitación, cuando llueve. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, cuando el, el día es de unas condiciones estándar, pues al vehículo le ponen los neumáticos que va a utilizar para toda la carrera, o el tipo de neumáticos más bien, porque como bien saben los que a lo mejor han seguido este tipo de deporte,
pues, los neumáticos de un vehículo de carreras se tienen que cambiar constantemente porque debido a las velocidades que alcanzan, pues esos neumáticos se van prácticamente cociendo, se van derritiendo. Y sucede eso precisamente con respecto a lo que es el ajuste debido a la fricción. Cuando están en un día seco y de repente a media carrera empieza a llover, inmediatamente solicitan al vehículo que entre a los pits y le hacen un cambio de tipo de neumático, aunque todavía no necesite cambio por desgaste. Obviamente todo eso cambia las estrategias, cambia los tiempos, etcétera, ¿no? Pero siempre es preferible hacer ese tipo de movimientos a estar avanzando sobre terreno húmedo, con el neumático inadecuado. ¿Por qué? Porque su agarre ya no es el mismo, porque disminuye su capacidad para poder avanzar y porque obviamente eso implica darle ventaja a los contrarios. Entonces, en ese tipo de eventos, en ese tipo de deportes, se aplica bastante lo que es la ingeniería, sobre todo la ingeniería mecánica y aerodinámica. Los diseños de los vehículos hoy en día me parece que deben llevar un estándar. Si de repente le hacen mejoras aerodinámicas a los diseños, los penalizan, porque la idea es ahorita mantener condiciones estándar en la cuestión de los diseños de los vehículos, que no tengan menor resistencia al viento que los demás, la parte, como les decía, aerodinámica, y se implica mucha ingeniería en estos diseños. Tanto en la cuestión de los motores, de las estrategias, de los tipos de materiales, etcétera. Todo eso es un mundo de aplicaciones de la mecánica que es muy interesante. Bueno, si me confirman que ya todos lo tienen, vamos a pasar a la diapositiva de forma directa. Nada más, como les recuerdo, sí necesito que esto lo tengan ya copiado, porque al momento de cambiarnos de pantalla, lo que tenemos de anotaciones se va perdiendo, ¿ok? Y también les comento, conforme, bueno, debido a la cuestión de los tiempos, ahorita que se termine esta sesión, vamos a entrar inmediatamente a la segunda para poder irnos de corrido, ¿va? Ok, entonces, no sé, ¿me confirman o consideramos que ya todos lo tienen? Yo creo que ya. Sí, ¿verdad? Sí. Ok, entonces vamos rápido a pasarnos a la diapositiva. Como ya lo vimos, tenemos la presentación. Con la fuerza en el lugar adecuado, todo se va a mover. Vamos a ver parte de eso. Y van a ser los principios de la dinámica. La cuestión de la segunda ley de Newton, como ya lo comentaba hace rato, es precisamente que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por aceleración. Entonces, esto se va a tratar de una masa acelerada, ¿sí? Esto va a ser equivalente a lo que es también la cantidad de movimiento lineal. Nuestro tiempo se está terminando, como les decía, nos pasamos inmediatamente a la siguiente sesión.